Economía y finanzas con Pedro Tello. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. A ver, un año de la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay claroscuros en la realidad nacional, en la realidad económica. Hay cuestiones positivas, hay cuestiones negativas, pero este mensaje que va a tener el presidente, el mensaje que va a ser más tarde en el Zócalo a las 5, que querían hacer cadena nacional, por cierto, pues es un mensaje que obviamente va a trazar la realidad que el presidente ve, no la neta de la neta, ¿no? Pedro Tello, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Pues sí, hoy se cumple precisamente un año de la elección que cambió el rumbo político de este país. Hoy se cumplen también 7 meses del inicio de la presente administración y hoy se cumple finalmente el primer semestre de este 2019. Y tal y como lo establecía la Constitución de 1857, Luis Auditorio, que no era sino la obligación de rendir cuentas a la nación en la sesión de apertura de actividades del Congreso de la Unión, tradición que por cierto terminó en el año 2007, cuando también una reforma constitucional permitió que el entonces secretario de Gobernación simplemente se presentara al recinto legislativo para presentar el documento que daba cuenta de las acciones y los resultados. Pues esa tradición que habría prácticamente el 1 de septiembre de cada año un espacio y una oportunidad para el despliegue del presidencialismo en su más pura expresión en México, hoy cambia de fecha y hoy se va prácticamente al 1 de julio. El presidente López Obrador convoca a la opinión pública a seguirle el discurso que a las 5 de la tarde va a pronunciar en el Zócalo capitalino el día de hoy. Y la gran pregunta, Luis Auditorio, es: ¿será un discurso de autocomplacencia presidencialista o un mensaje con el reconocimiento de la realidad en la que nos movemos? Es decir, con sus avances y con sus retrocesos, con sus desafíos, sus oportunidades, sus peligros y las posibilidades de avance que tenemos frente al horizonte. No sé finalmente cuál vaya a ser el propósito o la vía por la cual se vaya a decantar el mensaje del presidente de la República, pero hay que señalar y hay que ser muy precisos, Luis Auditorio, que México tiene, por lo menos desde el discurso de toma de posesión del presidente López Obrador, un proyecto de nación que aspira a construir un país justo e incluyente, en desarrollo y al mismo tiempo con mejores niveles de bienestar y seguridad. Pero hay que decirlo también, de entonces a la fecha, tenemos un gobierno que a escala federal, pero también, en subrayo, Luis Auditorio, a escala estatal y a escala municipal, ha mostrado una capacidad de ejecución que genera más dudas, Luis, que certezas acerca de los desafíos y los resultados que tenemos frente a nosotros. La pregunta es: ¿intentará el presidente de la República concentrar nuestra atención en los árboles para no observar el bosque, para no observar el panorama completo? Ojalá que no lo haga. Ojalá que haga finalmente una revisión de los puntos a favor en materia de inflación, en materia de estabilidad en el precio de las gasolinas, en lo que atañe a la reducción de los gastos superfluos, en lo que concierne a la compactación de las estructuras de gobierno, en el control del huachicoleo, en el control de las finanzas públicas, en el impulso de programas que sin duda son valiosos, como aquel de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya prueba de ácido, ya lo comentaba yo, la podremos ver el próximo año. Pero ojalá también, Luis Auditorio, que el presidente reconozca que estamos en un país donde impera la incertidumbre empresarial, donde hay un auténtico estancamiento en el avance de la inversión y de la economía, donde el mercado laboral presenta un deterioro preocupante, lo mismo por la generación de empleos que por el aumento del desempleo, que por el crecimiento del subempleo y por el aumento en las personas con ocupación en condiciones críticas. Ojalá que también reconozca que la inseguridad se está desbordando y que los recortes en salud y educación lo único que han generado, Luis, es el deterioro en las condiciones de atención de 2 servicios elementales y básicos para la sociedad mexicana. En fin, ojalá que asistamos a un discurso, a un mensaje que parta del reconocimiento y el respeto al nivel de adulto que tiene ya la sociedad mexicana, y no frente a la repetición de esa película que año tras año y cada 1 de septiembre veíamos en este país,
que se llamaba autocomplacencia presidencialista. El aplauso fácil y sobre todo el atole con el dedo, en donde formaban allá todos, ahí con el dedito les van dando atole y atole y atole. Me llama mucho la atención esta frase que dices, Pedro, porque enmarca muy bien lo que tendríamos que hacer y entender, la adultez de la sociedad mexicana. No el tema de tratar a la sociedad o de tratarnos en la sociedad desde el gobierno como párvulos de una manera pueril, ahí tratando de darnos ese famosísimo atole con el dedo. Ojalá que sea así, ojalá que enfrentemos realidades como que cae la producción de petróleo, más o menos un 10% en lo que va del año y que pues hay que buscar alternativas hacia la producción. Ojalá que también se hablase con mayor seriedad sobre las bajas de calificación que nos están dando, no una, sino prácticamente todas las calificadoras, así como también, por supuesto, pues aplaudir los éxitos como la contención de la inflación, que pues ojalá se siga manteniendo, como el asunto del combate al huachicoleo, por decirlo, pero afrontar también pues las realidades, el tema de la violencia que incrementa. Ojalá que nos trataran como una sociedad madura, pues ojalá seamos una sociedad madura, ¿no? Una sociedad en la adultez, como dices, Pedro Tello. Ojalá, Luis. Yo creo que el mejor liderazgo que se construye desde la presidencia de la República es aquel que parte del reconocimiento de los errores propios, de las deficiencias acumuladas, de los malos resultados, equilibrándolo evidentemente con aquello que se ha hecho bien y con aquellas decisiones que finalmente están generando resultados. Yo no recuerdo un primer año de gobierno, Luis Auditorio, donde la sociedad mexicana esté tan polarizada entre pros y contras, tibios y troyanos, y donde de un campo a otro vuelen tantos misiles de descalificación y de aprobación que poco abonan al análisis serio de esta realidad, pero que me parece que el presidente de la República tiene hoy una oportunidad inmejorable para reconocer el país que recibió, los errores que ha cometido y las buenas cuentas que está en este momento generando en alguna medida. Gracias, Pedro, te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz lunes para todos. Gracias, muy buenos días.